vamos a continuar ya con la sesión. A continuación, bueno, voy a hacer primero una breve presentación y ya cedo la palabra. A mi izquierda están los dos autores de la siguiente comunicación. En primer lugar, María José Gómez, es doctora en filosofía por la Universidad de Valladolid y profesora de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Liceo. Como coautor también de la siguiente comunicación, les presento a Fernando González. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, también es DEA en Psicología Experimental y Neurociencia del Comportamiento por la Universidad de Granada y ha terminado su tesis, a falta de presentarlo, que lleva por título Filosofía de la Ergonomía, una ética para la mejora humana. Por último, para concluir esta mesa de epistemología, va a exponer Lorena Costa Iglesias con una comunicación, disculpe, el título de la comunicación que no lo he mencionado es Imaginación y Trabajo. Ese es el título de la comunicación que veremos inmediatamente cuando termine la presentación. Y como decía, a continuación luego pondrá Lorena Costa Iglesias con una comunicación titulada El fenómeno de la cosificación y el fetichismo de la mercancía, dos caras de la misma moneda. Lorena es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, aquí en la casa, y realiza el posgrado en la Universidad Autónoma acerca de la crítica inmanente de Walter Benjamin. Ha escrito un primer artículo en la revista Bajo Palabra que aparecerá en el próximo número de su publicación. Muy bien, cedo la palabra a María José Gómez, que va a empezar a exponer la comunicación. Vale. Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia y a la organización TALES, en nombre de Fernando y el mío, por organizar este tipo de encuentros tan interesantes y sobre todo tan pertinentes. Bueno, la verdad es que el título de nuestra presentación o nuestra comunicación, Imaginación y Trabajo, llama la atención porque aparentemente bueno, pues los términos imaginación y trabajo parece que son bastante ajenos. Sin embargo, nosotros hemos descubierto algún tipo de relación que es la que trataremos de exponer. En primer lugar, vamos a analizar por mi parte lo que es el término imaginación desde una perspectiva filosófica y apoyándonos en un autor demasiado poco conocido y que yo fundamentalmente he trabajado en mi tesis, que es Gastón Bachelard. A partir de ella vamos a establecer el vínculo con el trabajo y eso lo va a desarrollar fundamentalmente después Fernando. Pensamos que hay un nexo entre imaginación y trabajo, pero distinguimos entre trabajo y labor. Para ello pues se van a mostrar las diferencias que existen entre el concepto de trabajo y labor para tratar de esclarecer la competencia que existe entre ellos. Y además, bueno, pues explicaremos el vínculo que hace de la facultad de hacer presente a la mente lo que está ausente en la intuición, como uno de los ingredientes imprescindibles de la actividad humana que deja algo tras de sí, como dijo Hannah Arendt. Bueno, para llevarlo a cabo, pues nos apoyaremos en el pensamiento de Hannah Arendt. Bien, pues en primer lugar voy a tratar yo de resumir en qué consiste la imaginación para Gastón Bachelard. Y efectivamente nos encontramos con que en toda la tradición filosófica pues, está llena de olvidos y de memoria, de éxitos y de fracasos, y quizá la cuestión de la imaginación pues, ha experimentado todo este tipo de cuestiones. Pero sin embargo en el mundo actual asistimos a lo que se ha dado en denominar giro imaginativo, de tal forma que se trata de rescatar la imaginación como algo que tiene que estar presente las 24 horas de nuestros días casi. Bien, pues para entender la imaginación yo creo que uno de los filósofos que mejor lo expone es Gastón Bachelard. Bueno, ¿por qué Gastón Bachelard? En primer lugar, Bachelard, que nace en el año 1884 y que fallece en 1962, pues participa de ese movimiento cultural y artístico del surrealismo que pretendía, y es una cita textual, devolver a la razón humana su función turbulenta y agresiva.
En este contexto, no parece extraño que Bachelard trate de estudiar la imaginación. Sin embargo, lo más relevante para mí es de dónde parte ese estudio de la imaginación, porque Bachelard ya había escrito en el año 1936 unas cuantas obras importantes, entre ellas su tesis, la Connaissance approchée, el valor inductivo de la relatividad, el pluralismo coherente de la química moderna, el nuevo espíritu científico. Y esto pone de manifiesto que Bachelard llega al mundo de la imaginación precisamente desde la ciencia. Y es más, desde la ciencia que surge en el primer cuarto del siglo XX, que es la ciencia de la relatividad y de la cuántica, teorías científicas que desvelan mundos totalmente nuevos en los que el conocimiento común no tiene nada que decir y la imaginación parece tener gran protagonismo. Hasta tal punto que Bachelard dice lo siguiente: la ciencia contemporánea hace entrar al hombre en un mundo nuevo. Si el hombre piensa a la ciencia, se renueva en tanto que hombre pensante. Bien, pues en el año 1938 Bachelard publica dos obras que son el verso y el reverso de esta tarea del conocimiento científico y el descubrimiento de la imaginación. Me estoy refiriendo a la formación del espíritu científico y al psicoanálisis del fuego. La segunda obra, el psicoanálisis del fuego, trata de descubrir qué nos aporta el fuego cuando este ya no es un problema científico. Y efectivamente no es un problema científico, aunque él efectivamente reconoce que todavía la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es el fuego, aunque sepamos utilizar sin dificultad un mechero, pero que sin embargo, cuando nos colocamos ante el fuego y nos paramos a contemplar la llama, nos convertimos en seres pensativos. Estos seres pensativos somos los seres de la imaginación, de la ensoñación, y que frente al ser pensador, que es el científico, por así decirlo, renunciamos a elaborar conceptos para perdernos en ese mundo de las imágenes. Bien, pues a partir de este año 1938, Bachelard va a ir alternando obras dedicadas a la imaginación y también al conocimiento científico. Bien, sin perder de vista esto, que por razones de tiempo no voy a desarrollar, me voy a centrar solo en el estudio de la imaginación. En primer lugar, cuando Bachelard trata de desarrollar en qué consiste la imaginación, considera que hay una ley que rige la imaginación, lo cual puede chocar, pero sin embargo, él, para darle a un determinado estatus, considera que hay una ley, y es la ley de los 4 elementos. Y así señala los 4 elementos clásicos de los presocráticos como los elementos materiales de la imaginación. Bueno, ¿por qué estos 4 elementos? La respuesta nos la da Bachelard. Dice lo siguiente: no erramos a nuestro juicio caracterizando los 4 elementos como hormonas de la imaginación. Ponen en acción grupos de imágenes, ayudan a la asimilación íntima de lo real disperso en sus formas. A través de ellos se efectúan las grandes síntesis que dan caracteres un poco regulares al imaginario. Es decir, para Bachelard la imaginación está ligada a esos 4 elementos y se convierte en algo material. Bachelard habla de que la imaginación es material, lo cual causa cierta extrañeza. Y lo tenemos que entender por una crítica que Bachelard hace al concepto de imagen o de imaginación en Sartre. Sartre había concluido que la imaginación era algo irreal, que desvela un no ser por lo que no es auténtico, y sin embargo para Bachelard la imaginación es algo real, hasta tal punto que es material. Y de esta manera, los 4 elementos marcan un camino por el que discurre la imaginación. Ahora bien, la imaginación no solo es material, sino que además la imaginación es dinámica. Y esa imaginación dinámica se hace patente fundamentalmente en el lenguaje literario y se nos propone como un trayecto. En dicho trayecto se pone de manifiesto la actividad de la imaginación, porque la imaginación es actividad y no estado, función y no facultad. ¿En qué consiste este trayecto? Leo una cita un poquito larga, pero creo que reveladora de lo que es Bachelard. El ser meditativo es primeramente el ser soñador. El mundo imaginado está justamente colocado antes que el mundo representado. El conocimiento poético del mundo precede, como es justo, al conocimiento razonable de los objetos. Si el mundo no fuera primero mi ensoñación,
entonces Michel estaría inmediatamente ceñido en sus representaciones, siempre contemporáneo y esclavo de sus sensaciones. ¿Qué revela esta cita? Pues que Bachelard es consciente del poder transformador que la imaginación posee. Y para indagar más acerca de la imaginación, Bachelard utiliza dos métodos, en un primer momento el psicoanálisis, quizá ligado un poco a la moda que en ese momento en Francia existe acerca del psicoanálisis de Freud, pero sin embargo muy pronto se da cuenta de las limitaciones que este método tiene y por ello, en una segunda fase, propone abordar la imaginación desde la fenomenología. Y aquí surgen dos obras fundamentales, que son la poética del espacio y la poética de la ensoñación. ¿Qué aporta ahora el término ensoñación? Bien, pues Bachelard intenta distanciarse de todos los malentendidos que la historia de la filosofía ha acumulado acerca de la imaginación y por eso busca una nueva palabra. Una palabra que no haga de la imaginación cualquier cosa, sino que delimite lo que son las buenas de las malas imágenes. Y el término elegido es ensoñación porque la imagen, y es una cita de Bachelard, es en nosotros el sujeto del verbo imaginar, no es su complemento. El mundo viene a imaginarse en los ensueños humanos. Es decir, la actividad de imaginar no se lleva a cabo de cualquier manera. Hay una actividad que le es propia, la ensoñación. Y esta ensoñación es sumamente reveladora porque en ella el sujeto no ha perdido ni la conciencia ni el control. Y aquí nos encontramos con una de las aportaciones más relevantes de Bachelard en el terreno de la imaginación, que es el establecimiento de un cogito soñador. ¿Cómo entender esta propuesta? Pues bien, en su texto del Nuevo Espíritu Científico, una obra del año 34, y en la Filosofía del No, una obra del año 40, Bachelard había hecho una crítica al cogito cartesiano y había propuesto en el ámbito de la epistemología una epistemología no cartesiana. Bien, pues el cogito del soñador, que desarrolla fundamentalmente en la poética de la ensoñación, trata de ampliar ese cogito no cartesiano con la imaginación. Así, en el terreno de la epistemología, Bachelard desafía a Descartes. Su método, su yo pensante, su duda y el concepto de intuición necesitan ser revisados. El resultado es un cogito no cartesiano que amplía el sentido del método, de la duda cartesiana y de la misma intuición. Este cogito soñador queda formulado de la siguiente manera: sueño, luego existo. Y en él encontramos el fundamento de la imaginación creadora. Esta imaginación creadora nos descubre un mundo poético que nos desvela la ensoñación, en la que los objetos y el sujeto mantienen una relación diferente. Y así, vuelvo a leer a Bachelard, dice: el cogito que piensa puede errar, esperar, elegir. El cogito de la ensoñación está inmediatamente unido a su objeto, a su imagen. El trayecto entre el sujeto que imagina y la imagen imaginada es el más corto de todos. De esta forma, el cogito creador no puede errar, está unido a su objeto sin que se pueda separar sujeto y objeto, y por eso nunca duda. Es decir, entre el soñador y su mundo no hay la distancia que marca el mundo percibido y el mundo fragmentado por las percepciones. Y esto también es una cita de Bachelard. De tal forma que la razón moderna que había inaugurado Descartes exige a la razón contemporánea esa tarea de volver a unir lo que estaba separado. Y Bachelard rescata al hombre, arrojado al mundo según los existencialistas, por la vía de la ensoñación, que no solo nos permite habitar el mundo, sino habitar en la felicidad del mundo. La ensoñación, pues, nos descubre un mundo de valores en el que las imágenes abren el camino a una ética. Para rematar mi intervención, pues no me resisto a poner de manifiesto el mundo nuevo que descubre Bachelard, que con unas bellas palabras nos dice lo siguiente: soñando ante el fuego, descubre la imaginación que el fuego es el motor del mundo. Soñando ante una fuente, la imaginación descubre que el agua es la sangre de la tierra, que la tierra tiene una profundidad viva, y si tenemos bajo nuestros dedos una masa dulce y perfumada, nos ponemos a amasar la sustancia del mundo. Hasta aquí la imaginación, pero ahora sí. Bueno, en mi parte consiste en establecer primero un nexo entre la imaginación y el mundo del trabajo,
y para no perder más tiempo, pues es en base a la frase de Bachelard de que ese trayecto entre el sujeto que imagina y la cosa imaginada es un trayecto muy corto. Ello se une con que esta lógica de la fantasía frente a lo que es la deducción racional, lo que viene a decirnos es que es una actividad espiritual que se da doble experiencia, hay una doble experiencia. Por un lado está la deficiencia de buscar imágenes entendidas como ideas, como idos, imagen, y una necesidad de encontrar o de buscar esas imágenes también. Por tanto, esta distinción se une con la que expresó Ernesto Grassi, en la cual la fantasía sería una contemplación inmediata, en la cual directa, por tanto sería totalmente corta, es decir, esa distancia de la que nos hablaba Bachelard, que no tiene percepción sensible entre lo que el ser humano imagina que es algo particular, exclusivamente de él, por tanto no tiene realidad y se toma como verdadero. Grassi también lo que va a incidir es que en esa fantasía es la actividad más significativa del ingenio humano. Es la facultad creativa que posee todo ser humano y que lo que va a hacer es proporcionar las premisas indispensables que luego la actividad racional deducirá como conclusiones de la visión de su propio mundo en una determinada situación. Bien, a partir de aquí, toda la parte del ingenio es la que me voy a saltar, precisamente porque me quedan 5 minutos. El ingenio, pues habló Aristóteles, habló Cicerón, Vives, y quiero remarcar el papel de la diferencia entre la labor y el trabajo en el pensamiento de Hannah Arendt. La labor y el trabajo todavía están confusas, están mezcladas y son dos actividades humanas totalmente distintas. Por un lado estaría la labor del animal laborans y por otro el trabajo del homo faber. Bien, esta distinción fue establecida por Hesíodo en el siglo VIII a.C. y a la labor ponos en griego y el trabajo orgón viene diferenciada porque la labor sería la condición humana que se da en la misma vida, en la que se sustenta la misma vida, y la condición humana del trabajo sería la mundanidad, todo aquello que conforma el mundo humano. Aristóteles nos dijo que donde está el arete no se da el olvido. Esto quiere decir que esa excelencia individual será inmortal siempre y cuando se mantenga el mundo humano. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha creado a través del trabajo será heredado por la siguiente generación y al ser heredado se mantendrá el estímulo y podrán otros seres humanos disfrutar de lo creado anteriormente. De ello habló Cicerón, de ello también habló Vico. Vico tomó el mito de Hércules como lo realmente importante, como la exaltación del esfuerzo humano, es decir, el bestione, tal y como lo explicó Vico, que es el ser humano salvaje, se ve realmente extrañado frente a la naturaleza y ante la angustia de esa extrañeza lo que hace es roturar el bosque y crear un claro en él, que es el espacio humano. Ese espacio humano con la triple tradición humana, cultural e individual. Ahí es donde comienza la historia humana de ese ser. Por tanto, Vico lo que hace es vincular la libertad del hombre, que tiene sobre y contra la naturaleza, con esa falta de vinculación a vivir en la naturaleza, que es lo que le diferencia del resto de los seres vivos. Es decir, este principio de libertad en Vico lo que se creó al crearse el hombre, no antes. Porque el hombre, vuelvo a repetir, es el único ser vivo capaz de llevar a cabo una serie de actividades, de creaciones, de trabajos que no puede desarrollar el resto de los organismos vivos. Bastiat insistió en que ningún hombre trabaja sencillamente para él, ni su norte es fabricar productos que él consuma, sino que el hombre es el único animal que trabaja para otros. Es decir, la necesidad de un hombre normalmente es satisfecha con el trabajo de otro hombre. Esta idea de Bastiat lo que viene a determinar es que el hecho de que los hombres sean los únicos seres capaces de trabajar los unos para los otros lo basó en una idea bien clara, y es que un solo ser humano o un solo hombre consume en un día aquello que no podría producir, ni fabricar, ni por tanto legar en 10 siglos.
Arendt lo que insiste con esta diferencia entre la labor y el trabajo es que la auténtica vida humana es la que no está determinada desde el principio hasta el final de la misma y es la que construye ese mundo humano que le dará a la siguiente generación. Por tanto, la vida humana se va a sustentar en una acción, en un discurso que inicia el hombre en ese mundo creado por él mismo, de forma libre y elegida, ¿no? Y lo va a diferenciar de esa labor a la cual está esclavizado todo ser humano desde que nace. Por tanto, esta confusión actual, aunque viene de tiempos anteriores, entre la labor y el trabajo, conllevó a una serie de conflictos importantes. Aquí es la parte en la que Marx estableció que el trabajo y la fuerza de trabajo, el trabajo no era algo, no constituía una mercancía en sí, pero la fuerza de trabajo sí, que es lo que el empresario compra al trabajador. Acelero porque si no, no me va a dar tiempo, y es por ello por lo que la teoría marxiana o marxista lo que viene a decir es que esa fuerza de labor o esa fuerza de trabajo, tal y como lo dijo Marx, es realmente la labor. Y esa labor es, según Simone Weil, el verdadero opio del pueblo y de la cual tendrían que emanciparse. Gracias. Esto nos lleva a que la libertad humana no se logrará nunca sin esfuerzo, es decir, el ser humano tiene que constantemente esforzarse para construir el mundo humano, para llevar esa parte que ha imaginado, toda esa información, diríamos, para construir algo que pueda dejar tras de sí, mientras que por la labor no podría hacerse. Camus, por ejemplo, insistió en que ese trabajo se sustenta en la creatividad, en el uso que el hombre va a hacer de su ingenio. Este complejo proceso no se podría constreñir en la producción de cosas para ser consumidas, sino que es una actividad que necesita del pensamiento, del descubrimiento y de la creación humanas, como para el hecho de crear nuevas formas de satisfacer esas necesidades. Este hito, dice Camus, lo que va a hacer es complicar ese esquema que Marx imaginó, y entonces la división del trabajo lo que va a hacer es, en vez de convertirse en algo a evitar, según Marx, se va a convertir en un hecho ineluctable. Por último, lo que quiero advertir es que la diferencia entre el animal laborans y el homo faber, lo que va a incidir, como he dicho anteriormente, es que el animal laborans, que come para laborar y labora para comer, no deja nada atrás de sí, nada que pueda ser heredado por la siguiente generación. Mientras que el homo faber, en lo que va a incidir es en las cosas que sí que va a poder dejar, pero no por una cuestión de producción, sino por una cuestión de diferenciar lo que son las cosas de consumo que mantienen la vida y las cosas de uso, los objetos de uso. Por tanto, la durabilidad y todo aquello que no comparte con otras formas de vida serían las claras diferencias entre el homo faber, o las características del homo faber diferentes de las del animal laborans. El problema vendría que si se establece la fuerza de trabajo que impulsó Marx, es decir, si el ser humano solo fuese entendido como animal laborans, en definitiva el mundo humano dejaría de existir, porque no se crearían cosas para ser usadas, para ser transmitidas, como por ejemplo un par de zapatos, sino que solo estaríamos produciendo aquello que nosotros mismos vamos a consumir. En definitiva, el pensamiento de Hannah Arendt lo que va a hacer es remarcar el importantísimo papel que va a tener el hombre, no como animal laborans, no como mero consumidor de aquello que produce, sino como homo faber, que es la condición que le engrandece y lo eleva por encima del resto de los seres vivos. Y como conclusión a esta comunicación conjunta que he mantenido con María José, creemos que en el mundo actual va a resultar sumamente pertinente cambiar nuestro concepto de trabajo, más bien diferenciar lo que es la actividad humana de laborar de la actividad humana del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta medida el mundo humano es el mundo que hemos imaginado. Por ello, lo que queramos cambiar de este mundo necesita más que nunca de la imaginación. En definitiva, la recuperación de la imaginación como una de las facultades determinantes del ser humano
provocará un replanteamiento de los límites humanos, hoy bastante puestos en entredicho a través del poshumanismo o del transhumanismo, y como no hay nada más grande que ser humano, tenemos que volver a considerar la imaginación como la actividad fundamental que permite al hombre construir el mundo humano. Gracias por Muchas gracias a los dos. Y ahora, en último lugar, le cedo la palabra a Lorena. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos a las occidentales por darme la oportunidad de compartir aquí con todas vosotros y vosotras este recorrido argumental que, bueno, tendrá más o menos por propósito pues mostrar la progresiva complejidad que va a ir adquiriendo el problema de la fundamentación del método de la crítica de manera correlativa al recrudecimiento del fetichismo a la mercancía a través de la discusión de unos hitos metodológicos que, en este caso, los que voy a intentar recorrer pues probablemente de una manera muy sobrevolada, es de Marx, Lukács y Adorno, ¿vale? Cada uno pues correspondiente a distintas fases del Capital. De esta manera pues comenzaremos en contra de cierto canon exegético a la hora de abordar la obra marxiana, intentando recorrer cierta continuidad epistemológica entre el joven Marx, ¿no? Siempre más o menos tildado de típicamente humanista, el Marx de los manuscritos del 44, y el Marx maduro, en teoría con un carácter más cientificista, que nosotros lo cifraremos en la introducción del 57 a Lord Grise, donde expone el método de la crítica a la economía política y su puesta en marcha en el primer capítulo del Capital. Esta continuidad epistemológica va a intentar estar trabada en el concepto de alienación como prefiguración del concepto del fetichismo de la mercancía. La tesis de esta prefiguración va a ser que en el concepto de alienación del joven Marx ya está puesta en marcha la disposición del hombre por el trabajo, convertida en el principio de síntesis social, que de esa manera habría como una especie de basamento que pues, daría la correlación entre el concepto de alienación y el fetichismo a la mercancía que desarrollaré más adelante. De esta manera vamos a empezar con el concepto de alienación hegeliano, como lo invierte Marx en los manuscritos del 44, para intentar comprender cómo el capital y trabajo abstracto son dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido, cómo el fetichismo se trata de una inversión real. Para pasar por Hegel, intentando pasar muy rápido, vamos a recordar un pasaje de la filosofía del espíritu de Jena, donde Hegel aquí parte de la identidad del uno consigo mismo, con el cuerpo orgánico, conectado a su vez con realidades meramente individuales o atómicas a las que enfrenta poniendo como objetos, para a partir de ahí poder deducir el concepto de espíritu en un nuevo nivel lógico en el que reasuma aquel nivel de realidad para dar el paso a otro. De esta manera hay un momento que cuando Hegel va a hablar del trabajo da un salto ontológico, una robinsonada, dicho con el lenguaje marxiano, desde la pura noche que es el individuo orgánico, donde todo es interior y naturalización, hasta la primera conceptualización mediante el lenguaje, que después desarrollará hasta el trabajo, entendido como principal mediación social, donde todas las capacidades del individuo están desarrolladas. Tal salto solo puede ser producido a partir de un excedente de subjetividad idealista, ya que se da sin interacción social y por lo tanto resulta independiente del proceso del trabajo. Sin embargo, solo aquí, en este proceso, se da la determinación del objeto como aniquilación finalística del mismo, es decir, el trabajo solo puede tener lugar bajo el reconocimiento de las necesidades naturales, pero en el modo de su superación, esto es, a través del ardid de la herramienta, en tanto que el trabajo no puede significar solo mera actividad, sino actividad reflexionada, esto es, producción, que significa la mediación entre el yo y la cosa. Por tanto, el trabajo y con él la producción, y esto es muy importante, esto que voy a decir, son formas de experiencias de uno mismo y lo otro. En el trabajo se da la unidad del yo como cosa, es decir, se pone en juego al mismo tiempo la determinación del yo abandonando la inmediatez del impulso, esto es, el deseo se ve obstaculizado en su inmediatez, pero al mismo tiempo se ve realizado como finalidad, surgiendo así, a través del trabajo como mediación social,
algo universal en el hombre, el valor. Efectivamente, a través de esta progresiva generalización de las necesidades en el proceso de trabajo, en un primer momento concreto, Hegel vislumbra una propia elaboración del objeto, no es de suyo una satisfacción general de necesidades más que como una elaboración de una multiplicidad, el hacerse cosa de la conciencia. Esto ya es propiamente trabajo abstracto, y esta elaboración de lo múltiple se traduce en una progresiva división del trabajo en el que éste rebasa propiamente su necesidad inicial. Esto es, satisfaciendo las necesidades de muchos y mediante la satisfacción de las muchas necesidades de otros en el trabajo de muchos más. En esto pues estoy apuntando básicamente a la estructura contradictoria que se va desarrollando de manera inmanente en la sociedad civil y en la filosofía del derecho, ¿no? En fin, como podemos observar a través de este recorrido pues, extremadamente rápido, Marx en los manuscritos, podemos recordar estas palabras de Marx en los manuscritos del 44, donde, y cito, dice: Hegel se coloca en el punto de vista de la economía política moderna. Concibe el trabajo como la esencia del hombre, que se prueba a sí misma. Él solo ve el aspecto positivo del trabajo, no su aspecto negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación o como hombre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstracto espiritual. De esta manera, y pues intentando pasar por el método de la crítica a la economía política muy rápido, voy a decir algunos puntos claves para entender qué toma Marx de Hegel y cómo luego esos aspectos formales van a configurar en un aspecto nuevo ese método de la crítica a la economía política. Entonces, esos aspectos que adquiere como positivos Marx de la dialéctica hegeliana son principalmente el trabajo como acto autogenerador del hombre, como un relacionarse consigo mismo como un ser extrañado, y la recopilación de todas las abstracciones del pensar como movimiento precisamente de enajenación y por lo tanto independiente, en tanto que ideológico, de la naturaleza e historia, siendo así válidas esas abstracciones del pensar para cualquiera de las formas en las que se presenten estos. Como he adelantado, estos dos aspectos o polos que recoge Marx como positivos de la dialéctica hegeliana tendrán en la introducción del 57 de los Grundrisse un sentido configurador nuevo, ¿no? Las categorías que nacen en la sociedad en la que los productos del trabajo asumen la forma mercantil, como por ejemplo son dinero, trabajo o mercancía, tienen una apariencia fenoménica concreta y sin embargo el que debería ser el elemento primario, lo concreto, se convierte en un derivado de lo que debería ser el derivado de lo concreto, lo abstracto. En esta inversión real consiste precisamente el fetichismo de la mercancía, es decir, es una inversión entre lo concreto y lo abstracto que en ningún sentido constituye un presupuesto neutral tal y como operaban los economistas clásicos. Entre ellos, bueno, se sabe, ¿no?, que Marx decía que Hegel se colocaba en el punto de vista de los economistas clásicos, ¿no?, como hemos intentado mostrar antes. Sino que Marx lo que hace es, mediante el método de la crítica a la economía política, hacer emerger la negatividad de estas categorías abstractas en su análisis mismo. Efectivamente, y por lo tanto, el fetichismo no es una representación que acompañe la realidad del trabajo abstracto y por lo tanto tampoco se trataría de una ideología espontánea que mistifique el conflicto entre capitalistas y asalariados, velando así el mecanismo de la plusvalía y la lucha de clases mediante una ontologización del trabajo. Así, el trabajo abstracto tampoco puede ser una abstracción nominal ni una convención social que, aunque fuera de manera inconsciente, naciera en la esfera del intercambio. Se trata, por el contrario, de una reducción efectiva de toda actividad a un simple gasto de energía. Su efectividad se basa en que solo se reconoce su ser social en tanto reducida a dicha abstracción. Por lo que, si resumimos el método de la crítica a la economía política en ese viaje de ida y vuelta respecto de la inversión entre lo concreto y lo abstracto, siendo lo concreto un derivado del proceso abstracto de valorización que le hace ser rico en la pluralidad de determinaciones, podría entenderse asimismo que la crítica a la economía política es una anamnesis de la génesis, en tanto que toda cosificación es un olvido. Las abstracciones más generales solo surgen donde un desarrollo concreto más rico, las abstracciones generales solo pueden surgir allí donde existe un desarrollo concreto más rico. Entonces, puede predominar un elemento común a todo desarrollo por el que se pueda dejar pensar únicamente
a partir de una forma particular. De esta manera, Marx advierte que efectivamente la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Por ello, las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de la organización permiten comprender al mismo tiempo las formas históricas en las que ésta se ha ido desarrollando en formas de sociedades pasadas. De ahí la célebre cita marxiana, ¿no?, que explica sucintamente el método de la crítica a la economía política. La anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Ciertamente eso no supone cancelar las diferencias históricas para conseguir ver con ello la forma burguesa en todas las formas de sociedad pasadas, sino que permite ver en el seno de la sociedad burguesa misma las propias contradicciones a las que está sometida y que, debido a su grado alto, a su grado de abstracción y desarrollo, aparecen de una forma atrofiada y natural, esto es, ideológica. Sin embargo, si ha llegado a ser así, puede ser de otra manera. Este podría ser el imperativo en el que descansa la crítica marxiana de la economía política. Sin embargo, y ahora oscilamos hacia la óptica lucasiana, cuando las categorías de la sociedad burguesa son formas de ser y determinaciones de la existencia, y por ello mismo quedan cristalizadas en la forma cosificada de sujeto, la crítica debe tomar su punto de partida, eludiendo de alguna manera este problema del fenómeno de la cosificación, abordando así una crítica centrada en los análisis de la mercancía, que cito de la introducción del 57, que sea capaz, ¿no?, estos análisis centrados en la mercancía, como un éter particular, determinar el peso específico de todas las formas de existencia que allí en la sociedad burguesa toman relieve. De esta manera comienza Marx en el primer capítulo del Capital, donde en esta fase inicial de su análisis no puede tener en cuenta cómo los sujetos perciben las categorías básicas y cómo reaccionan ante ellas. Esto solo las traería a estadios más cosificados, un proceso que, como hemos intentado mostrar, no es un problema de conciencia, sino un proceso de abstracción real. De ahí que Marx llame valor al sujeto automático del capitalismo, mientras que los propios capitalistas no sean más que superficiales del capital. Por lo tanto, y ya adoptando la óptica lucasiana en historia y conciencia de clase, podría decirse que Marx cae en una suerte de mesianismo crítico. Esto de alguna manera lo diagnostica así Lukács debido a la sustitución del paradigma fisiocrático por la reducción del taylorismo, en la que el trabajo abstracto ha sufrido una instrumentalización y una especialización brutal, y por lo tanto el problema del fenómeno de la cosificación ya resulta un problema insoslayable a la hora de fundamentar la crítica a la economía política, ya que ésta ha de tener por objeto la propia totalidad social. Para Lukács, el fenómeno del fetichismo a la mercancía es aquel en el que la relación entre personas deviene relación cósica y en el que a su vez la objetividad, pues sus aparentes leyes rígidas, en el fondo esconde la huella subjetiva de la relación entre los hombres. Por lo tanto, el fetichismo a la mercancía implica tanto una forma específica de objetividad que, al mismo tiempo, se correlaciona con un comportamiento subjetivo determinado. El cambio fundamental que introduce Lukács respecto de Marx es que este proceso por el cual el trabajo abstracto, el trabajo ha devenido abstracto, no se trata solamente de un proceso de índole cuantitativa, en el que en un primer momento se presenta como casual, al tratarse en el plano del ser de un proceso histórico y que por persistencia de dicho intercambio de mercancías deviene natural, esto es, ideológico, en tanto que elimina el modo de su génesis histórica. Sino que para Lukács estas categorías abstractas constituyentes de la realidad en tanto que segunda naturaleza están a su vez posibilitadas dialécticamente en relación a una imagen del mundo en el plano del concepto, que ha permitido históricamente la condición de posibilidad del trabajo humano diferenciado, en tanto que posibilitador a su vez del intercambio de mercancías. Esta imagen del mundo a la que se refiere Lukács como condición de posibilidad del trabajo humano diferenciado es precisamente la revolución perceptual que inaugura Kant en la estética trascendental de su crítica a la razón pura. Efectivamente, para entender el trabajo humano como indiferenciado, esto es, que no esté subordinado al trabajo que realiza, como ocurre por el contrario en el trabajo cualificado del gremio, ha tenido que operar ya la revolución copernicana para poder entender el tiempo como no subordinado a las cosas que pasaban en él, sino como posibilitador él mismo de que las cosas ocurran como tal en un momento determinado. Es decir, solo porque el tiempo ha devenido pura línea recta abstracta, entendida como indiferenciada de su propio contenido, pues en el fondo es posibilitador de cualquier diversidad empírica,
ha sido posible entender el trabajo humano como abstracto, medido en unidades de tiempo, que posibilitan el intercambio mercantil a través del valor de cambio. La modernidad ha sido la que ha puesto las bases conceptuales para entender el infierno en el que se ha convertido el modo de producción capitalista. Lucas, muy rápido, propone resolver la fundamentación de la crítica meramente desviando la estructura objetiva de la sociedad hacia la consciencia de los sujetos, en concreto la consciencia del proletariado como sujeto-objeto, que proveerá de atalaya de conciencia objetiva para fundamentar epistemológicamente el concepto de crítica, ya que el proletariado, en momentos de crisis, refleja el carácter incoherente en la transmisión de sistemas de leyes parciales, herederos estos a la vez de la ciencia moderna, con esto que he comentado anteriormente de la estética trascendental kantiana, en los que se establece el trabajo como especialización y consigue disolver por ello, el proletariado como sujeto-objeto, la apariencia monolítica con la que se presenta la segunda naturaleza. Y voy a concluir muy rápido con Adorno, ¿no? Adorno en la fase de capitalismo fordista ya resulta imposible que pueda existir una exterioridad para fundamentar el concepto de crítica, ¿no? Es decir, a partir de la inversión de la autoconservación de todos los individuos y la organización social, como realmente ocurre en el capitalismo fordista, el individuo ya no se instala en el plano de satisfacción de necesidades a través de la incorporación del objeto al consumir el valor de uso mismo, sino que éste pasa a ser desplazado por el consumo del valor de cambio, en tanto que la ideología ya no puede suponer más una regresión psicológica a nivel individual, sino que responde a un modo explícito de producción de objetividad que se refleja simétricamente en los procesos de subjetivación abstracta, siendo estos completamente asimilados por aquella. Ya no puede haber, detrás de esta tendencia de la hermeticidad del embrujo de la mercancía, una cuestión meramente de razón instrumental, tal y como pretendía Lukács al señalar la ciencia moderna y los sistemas legaliformes que se desprendían de ella. La creciente instrumentalización, solo sería el síntoma en este caso, sino que lo que estaría realmente detrás sería la autonomización de la ley de intercambiabilidad general. Por lo tanto, con Adorno, el embrujo comenzó a hacerse total, no había ninguna atalaya posible. En torno a esta inversión, y ya finalizo, esta inversión entre la autoconservación de todos los individuos y la organización social, es cierto que se está desplazando a la finalidad originaria a la que respondía ese espacio civil moderno en el que he intentado apuntar al principio con Hegel, que era la de garantizar la satisfacción de las necesidades de todos los individuos en su interrelación mutua. A partir del cambio de fase del capitalismo, esta finalidad se ha visto postrada en pos de la asociación de individuos a través del modo ideológico que sustenta en la única mediación social en condiciones de capitalismo monopolista, la autonomización de la ley de intercambiabilidad general. Tendría que explicar aquí la dialéctica de valor de uso, valor de cambio, pero no me da tiempo. Entonces, ese modo de producción de objetividad social por el cual la hermeticidad del embrujo a la mercancía se ha hecho total en Adorno, pues habría se podría aplicar en torno a una cierta ontología social en el concepto de industria cultural, que está gracias, ay, cómo termino. Bueno, el concepto de industria cultural, ¿no? que aparece totalmente el sujeto asimilado a esa forma de producción de la objetividad social, que se da como un esquematismo de la experiencia atomizada, ¿no? Entonces, esta primera experiencia, que es tal como al estilo prácticamente kantiano, ¿no? Relega al individuo al imperativo de la mera adaptación a lo existente como modo de autoconservación, siendo esta una pervivencia de la individualidad como claudificación. Por lo tanto, la libertad subjetiva se ve relegada a la mera elección formal entre objetos reproducidos por el mecanismo de la industria cultural. Los objetos únicamente se producen respondiendo a la forma mercancía, multiplicando su producción únicamente por mor de un tiempo cíclico que retorna diviniendo en apariencia como nuevo aquello que solo aparece como lo último, mientras que en esencia la forma mercancía tiene como máxima evacuar todo contenido en vez de invocar al tótem de la intercambiabilidad general, cuyo efecto consiste en relegar todo objeto a lo siempre igual.
Queremos concluir ya así advirtiendo que el error del marxismo tradicional fue precisamente intentar buscar el antagonismo en una contradicción externa entre capital y trabajo, esto es, la forma, valor y el contenido, producción, trabajo, tendrían una relación externa y contingente, por lo que nuevas relaciones de producción permitirían una realización liberada del contenido. Precisamente de mano de Adorno ya no es posible postular una fuera, bien sea valor de uso, trabajo o la clase del proletariado, al universo de obnubilización total, que fundamente la mirada crítica, sino que es el capital en el que su desarrollo soporta y universaliza contradicciones en el que se puede crear dentro una mirada crítica. Esta mirada crítica debe ser, por tanto, inmanente. No puede replegarse unilateralmente a un fundamento estándar o ontológico que asegure supervivencia en relación con el objeto, sino que en el seguimiento de ese objeto es capaz de comprender su posición en el todo social y de esa manera ir más allá de la inmanencia a la que le postra el propio funcionamiento del capital. Este más allá podría implicar al menos siquiera pensar la utopía, esto es, la posibilidad de cambio social en la reconciliación, y en resumen, atenerse a aquella cita de Adorno en la que se nos recuerda que si la filosofía es necesaria todavía, lo es entonces más que nunca como crítica, como resistencia contra la heteronomía que se extiende. Propio de ello sería crear asilo para la libertad, no porque se pudiese esperar que sea capaz de romper las tendencias políticas que en el mundo entero estrangulan la libertad por dentro y por fuera y cuya fuerza penetra hondamente hasta los complejos de la argumentación filosófica, sino porque con ello se anuncia un rastro de esperanza de que la falta de libertad y la represión, el mal, que tampoco necesita una prueba filosófica de que es mal y de que existe, no será quien tenga la última palabra. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, perdón por el equivoco de antes. Y bueno, ahora invito al resto de participantes de esta mesa a subir y voy a rebajo.